la primera cuenta pública de su nuevo periodo presidencial, Michelle Bachelet provocó los mayores aplausos con la siguiente medida: modificar el Código de Aguas para reconocer el recurso hídrico como bien nacional de uso público. Un objetivo que de inmediato pone en discusión cómo se usan los derechos de agua y quiénes deben tener prioridad sobre este. Queremos ahondar en este tema y por eso nos acompaña en el estudio Rodrigo Weissner, socio de Pugo Ortiz y exdirector general de Aguas. Rodrigo, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. A ver, usted fue director general de Aguas durante toda la primera administración de Michelle Bachelet entre 2006 y principios de 2010. Actualmente, ¿el agua se usa mal? ¿No se aprovecha muy bien? ¿Cómo es el estado actual? Y, por consiguiente, ¿por qué toma esta medida de que se decrete constitucionalmente al agua como un bien nacional de uso público? Yo creo que son dos cosas distintas. Efectivamente, hoy día la legislación reconoce el agua como bien nacional de uso público. Eso quiere decir que nadie necesita, por ejemplo, un permiso para hacer los usos que se llaman in situ. Si yo quiero ir a un río o un lago y me quiero bañar, no necesito pedirle permiso a nadie. Y eso es porque el agua es un bien nacional de uso público. El tema se empieza a complejizar cuando estamos hablando de los usos extractivos. Es decir, cuando yo, por ejemplo, necesito sacar agua del río para regar, o para una empresa minera, o para una empresa de agua potable, por una agricultura, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con los permisos que se otorgan para hacer extracción. En muchas partes del mundo existen las concesiones temporales de uso. Yo lo otorgo por 5 años para que usted pueda sacar agua. En otros lugares se otorgan permisos que no son temporales, que son indefinidos, pero el Estado se reserva la facultad o derecho para revocarlos por ciertas características. En Chile siempre ha existido la institución del derecho de agua, que ha tenido distintos nombres en la historia de Chile. Algún tiempo se llamaban Merced, en otro tiempo regadores, hoy día se llaman derechos de aprovechamiento de agua. Desde 1810 que en Chile existen derechos de agua. Bueno, y estos derechos de aprovechamiento de agua efectivamente se ocupan para extraer el agua, para fin hidroeléctrico, para minería, agricultura, etcétera. Lo que está en discusión es si este derecho de aprovechamiento de aguas, primero, tiene que tener el carácter de derecho de propiedad o no, o debieran poder establecerse el Estado limitaciones, por ejemplo, para hacer una reasignación y mayor equidad en el uso de las aguas. Uno podría entender como este mensaje del 21 de mayo es que se le quiere dar nuevamente rango constitucional para que el Estado diga: a ver, sabe que estamos en sequía, lamentablemente le teníamos a usted asignado un derecho de uso a agua, pero lo teníamos que designar para esto otro, por ejemplo, predio agrícola, o sencillamente para el consumo humano. Es decir, el Estado, con el nuevo cambio que podría venir, podría decir: ¿saben qué? Esto es prioridad nacional, lo siento, le tengo que revocar su derecho de agua. ¿Así hay que leerlo? Yo creo que no debiera leerse así porque hoy día la autoridad tiene esa atribución, sin modificar el Código de Agua actual. El Código de Agua actual, el artículo 314 del Código de Agua, dice que en momentos de sequía, lo estoy diciendo en términos más simples, el Estado, si los privados no se ponen de acuerdo para redistribuir las aguas, la Dirección General de Aguas interviene y reasigna los usos de aguas, por ejemplo, para agua potable, entonces, en forma temporal. Entonces, ¿por qué se hace este cambio? ¿Por qué se hace este mensaje que se dio en el discurso presidencial? Yo creo porque aquí en nuestro país está enfrentando problemas con el tema del recurso hídrico, eso es objetivo. Primero, tenemos menos precipitaciones, es un dato de la causa, en términos de que se ha acercado al centro del país las zonas áridas y zonas semiáridas. Las sequías son más prolongadas en el tiempo y en el espacio. Segundo, tenemos usos cada vez más competitivos porque, por ejemplo, tenemos mayor cantidad de hectáreas plantadas. Hoy día tenemos 1.200.000 hectáreas, hace 30, 40 años que cuando se empiezan a hacer las primeras legislaciones teníamos la mitad de hectáreas y por lo tanto el estrés y la presión por el acceso al agua se hace mucho más intensiva. Lo mismo, tenemos más minería, tenemos más consumo humano, etcétera, etcétera. Sí, y además, si tenemos menor oferta en la naturaleza, quiere decir que la situación de competitividad y conflictos por el agua se acentúa. La legislación de hoy día, si bien tiene ciertas herramientas e instrumentos que no se utilizan y pudiesen utilizarse de mejor manera, requiere ser adecuada y requiere ser actualizada. Para esa adecuación y reestructuración creo que vale la pena hacer un nuevo estudio sin perjuicio, y eso es una opinión más personal, sin ponerse en duda el concepto de derecho de propiedad, porque, por ejemplo, la persona que quiere hacer una inversión, por grande o pequeña que sea, un agricultor que va a plantar 5 hectáreas de trigo, tiene que tener la certeza que no le van a quitar su derecho de agua. Yo no voy a hipotecar mi terreno si no voy a saber si voy a contar el agua con el agua. Pero por otro lado, tenemos ciertas falencias, por ejemplo, que hay ciertas prioridades desde el punto de vista de la función del agua que hoy día no están consagradas y garantizadas constitucionalmente.
Uno de los temas que yo creo que debería estar considerado constitucionalmente y debe garantizarse a todo evento siempre es, por ejemplo, el acceso para el consumo humano. El consumo humano, nadie debiera tener dudas de eso, es el uso más importante que tiene el agua, por cierto, y si bien existen algunas herramientas, por ejemplo, el subsidio que existe para las cuentas de agua potable en el mundo urbano, eso no garantiza para el mundo de agua potable rural, que en general donde está la gente con menores recursos. Se sabe también, Rodrigo, que hay muchos derechos de uso de agua que simplemente no se ocupan y se pagan multas y multas tras multas, pero precisamente no se usa el derecho que se le fue otorgado. ¿Se podría revocar esos derechos en situaciones como esa? Hoy día con la legislación vigente no. El año 92 el presidente Elwin envía un proyecto de ley para establecer la caducidad por el no uso, pero precisamente por la constitución política que existe hoy día y que existía en ese entonces, que es la misma, no existe posibilidad de quitar el agua, por ejemplo, aplicando una institución que existe en muchas partes del mundo. Lo usa o lo pierde. En la reforma constitucional que se envió a finales del año 2009, principios del 2010, efectivamente abría la puerta para establecer, por ejemplo, la institución de la caducidad por el no uso. Más que poner en duda el derecho a propiedad, la certeza jurídica, que es un bien en sí mismo, abría la puerta para solucionar esos otros problemas que hoy día existen, efectivamente, proyectos sin poder ejercerse, porque hay personas que prefieren pagar una patente por el no uso en vez de ir venderlo o simplemente renunciar al agua. Es un problema que tiene nuestro país y requiere ser solucionado. Y esta reforma, que podría ser la que se envió el 2009 al Congreso y que podría volver a discutirse, ¿podría dar esa facultad? Si se aprueba la reforma, abre la puerta para que se envíe un proyecto de ley. Perfecto. Porque si hoy día se enviara ese proyecto de ley sería inconstitucional. Con la reforma que se está hablando de aprobarse, ese proyecto de ley ya no sería inconstitucional. Y esto se podría usar se podría revocar, por ejemplo, para todos los sectores productivos, agricultura, minería, también recursos eléctricos también. A ver, la institución de la caducidad por el no uso que existe en todo el mundo, en donde existe permisos temporales, no hace ninguna distinción por sector económico o por actividad. Entonces, efectivamente, lo que resulta razonable es o endurecer la patente por el no uso de manera que incentive más el hecho de que si no se ocupan las aguas se desprendan, o derechamente contemplar la caducidad por el no uso. Y eso debiera aplicarse independiente de la actividad. Porque cuando yo no lo estoy usando, no es que no lo esté usando para la electricidad, no lo estoy usando para nada. Estoy impidiendo que esa agua que no la estoy usando y que se me otorgó a perpetuidad y sin pagar nada, o con multas o patentes que son bastante bajas, me impide que exista otro tipo de desarrollo económico. ¿Y algo frecuente eso? ¿Que no se usen los derechos? Bueno, todos los años la Dirección General de Agua publica un listado de miles de derechos de agua que no están siendo utilizados y que efectivamente están pagando patente por el no uso, con multas que parten desde los 10.000 pesos, en algunos casos llegan hasta los 4 millones de dólares. Y yo tengo entendido que, por ejemplo, Endesa, cuando se privatizó a finales de los 70, quedó con gran cantidad de derechos de uso de agua. Y yo me imagino que no todos esos derechos se usan, por ejemplo, para construir represas hidroeléctricas, ni tampoco centrales de pasada. ¿Es cierto ahí, Endesa tiene muchos derechos de uso de agua que los tiene ahí congelados? Endesa tiene bastantes derechos de agua, efectivamente adquirido cuando era una empresa estatal y también después cuando fue privatizada. Pero yo diría que la gran cantidad de derechos de agua que efectivamente los tiene Endesa, hoy por hoy no se ha constituido como el mayor estorbo o traba para el desarrollo de centrales hidroeléctricas. Hoy día existe en el país un potencial de energías hidroeléctricas medianas y pequeñas, estoy hablando de hasta 50 megas cada proyecto, que están fuera de estos derechos que tiene, por ejemplo, Endesa. Y estamos hablando de un potencial de 8.000, 9.000 megawatts que no se han podido desarrollar por otras razones distintas a la concentración de los derechos de agua. Una de las razones importantes son los especuladores que tienen derechos de agua, que no lo están utilizando, que están pagando patentes por no uso, que son bajas y entran en el desarrollo. Otro también efectivamente tiene que ver hoy día que hay un poquitito de incertidumbre con la aplicación de criterios del nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental que todavía no ha terminado de asentarse en el sistema. Bueno, especulación en los derechos de agua sin duda un tema que se va a tocar bastante durante este tiempo y que
Todavía falta mucha discusión para que veamos cómo este rango constitucional del bien nacional de uso público se aplica en nuestro país. Rodrigo, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Gracias por la invitación. Bueno, y con este análisis sobre los posibles cambios que habrá en el derecho de uso de agua en nuestro país, terminamos este jueves en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.